Imagina despertar en una mañana tranquila, luminosa, con el sonido lejano de las campanas llamando a misa. Es el primer día de noviembre de 1755. El aire es fresco, el cielo de un azul impecable y nada en la atmósfera sugiere que el mundo está a punto de romperse. Las calles de Lisboa comienzan a llenarse de gente. Familias enteras, vestidas con sus mejores galas, caminan hacia las iglesias. Los comerciantes abren sus puestos y el día avanza con la normalidad vibrante de una de las festividades más importantes del calendario católico, el Día de Todos los Santos. Ahora imagina que, en cuestión de minutos, esa paz se convierte en un grito sordo. Que el suelo bajo tus pies, esa certeza sólida sobre la que construyes tu vida, comienza a moverse como si fuera agua. Que los edificios crujen, se quiebran y colapsan. Que las iglesias, repletas de fieles y de miles de velas encendidas, se vienen abajo sobre quienes buscaban refugio en Dios. Que el mar, en lugar de ser un horizonte de esperanza, se retira para regresar con una fuerza que nadie en Europa creía posible. Esto no es una escena de una película de desastres. Esto ocurrió. Y cambió para siempre la ciencia, la religión y la forma en que el ser humano entiende su lugar en el universo. Hoy vamos a viajar al siglo XVIII, a una de las ciudades más ricas y poderosas de su tiempo, para contar la historia del día en que el mar se tragó a Lisboa. Bienvenidos a otra historia. Un espacio donde miramos el pasado con calma, sin mitos innecesarios, buscando entender no solo lo que ocurrió, sino por qué aquellos hechos todavía resuenan en nuestro presente. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos entender qué era Lisboa en 1755. No era solo la capital de Portugal. Era el corazón de un imperio global que se extendía por Brasil, África, la India y China. Gracias al oro brasileño y al comercio de especias, Lisboa era una de las ciudades más opulentas de Europa, rivalizando con Londres y París. Era una ciudad de contrastes. Por un lado, un laberinto de calles medievales, estrechas y empinadas. Por otro, suntuosos palacios barrocos y más de 40 iglesias monumentales decoradas con oro y arte sacro. Se estima que vivían allí unas 200,000 personas. Era el centro de la fe católica. Una ciudad donde la iglesia y el Estado caminaban de la mano bajo el reinado de José I. Aquel primer día de noviembre, la ciudad estaba en su punto máximo de actividad religiosa. Las iglesias estaban literalmente abarrotadas. Miles de velas iluminaban los altares en honor a los santos. Nadie sabía que, bajo el lecho marino del Atlántico, a unos 200 kilómetros del Cabo de San Vicente, las placas tectónicas estaban a punto de liberar una energía acumulada durante siglos. Los testimonios de la época hablan de un ruido profundo, un rugido que parecía venir de las entrañas de la tierra, similar al de muchos carros de heno rodando sobre piedras. El primer temblor duró un par de minutos, provocando grietas en los edificios. Pero fue el segundo movimiento el que destruyó la ciudad. Durante más de 5 minutos, la tierra se sacudió con una violencia inaudita. Hoy, los sismólogos estiman que el terremoto alcanzó una magnitud de entre 8,5 y 9 en la escala de Richter. Para que se den una idea, fue una liberación de energía miles de veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. En las iglesias, el desastre fue absoluto. Las pesadas bóvedas de piedra de templos como la Catedral de Lisboa o la Basílica de San Vicente de Fora colapsaron sobre miles de fieles. El polvo era tan denso que oscureció el sol. Los sobrevivientes recordaban no poder ver ni a 1 metro de distancia, asfixiándose entre el polvo de cal y el humo. Aquí entra una de las primeras grandes especulaciones históricas: el número de víctimas. Algunos cronistas de la época, movidos por el pánico, hablaron de 100,000 fallecidos.
Hoy, los historiadores más rigurosos sitúan la cifra entre 30.000 y 60.000, lo cual sigue siendo una catástrofe sin precedentes para la población de la época. Los que lograron salir de los escombros buscaron instintivamente el espacio abierto. En Lisboa, ese lugar era la zona del puerto y la plaza del comercio, a orillas del río Tajo. Miles de personas, heridas, cubiertas de polvo y en estado de shock, se congregaron allí esperando que la tierra dejara de temblar. Fue entonces cuando presenciaron algo que desafiaba la razón. El mar comenzó a retirarse. El nivel del río Tajo descendió tanto que dejó al descubierto el fondo lodoso, mostrando restos de naufragios antiguos, anclas perdidas y cargamentos olvidados. Muchos, llevados por la curiosidad o buscando objetos entre el lodo, se adentraron en el cauce seco. No sabían que el mar se estaba retirando solo para tomar impulso. Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, una pared de agua de entre 6 y 15 metros de altura apareció en el horizonte. El tsunami entró por la desembocadura del Tajo con una velocidad aterradora. La ola no solo barrió a los sobrevivientes que estaban en la orilla, sino que se tragó los muelles, destruyó los barcos que habían quedado varados y penetró cientos de metros tierra adentro, inundando las zonas bajas de la ciudad. Lisboa había sido herida por la tierra y ahogada por el mar. Pero el destino todavía guardaba un tercer acto de crueldad. Como si el terremoto y el tsunami no fueran suficientes, el fuego comenzó a reclamar lo que quedaba. Recordemos que era el día de Todos los Santos. Casi cada hogar y cada altar tenían velas y lámparas de aceite encendidas. Al colapsar los edificios, estas llamas entraron en contacto con madera, telas y muebles. El viento soplaba con fuerza, y en pocas horas, los incendios individuales se unieron en una tormenta de fuego masiva que duró 5 días. El calor era tan intenso que se dice que el mármol de algunas iglesias se calcinó y se convirtió en polvo. El incendio terminó de destruir los tesoros que el sismo había respetado. La Biblioteca Real, con sus 70.000 volúmenes y mapas de los descubrimientos de Vasco da Gama, pinturas de Tiziano y Rubens y los archivos históricos del imperio. Lisboa, como capital cultural y económica, estaba siendo borrada físicamente. La tragedia de Lisboa no fue solo un desastre natural. Fue el mayor trauma intelectual del siglo XVIII. En pleno siglo de las luces, una época donde filósofos como Leibniz argumentaban que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, bajo una providencia divina racional. Lisboa fue un golpe de realidad brutal. ¿Por qué Dios destruiría una de las ciudades más católicas del mundo en un día sagrado mientras se celebraba misa? Y dejaría intacto el barrio de la Alfama o los burdeles y tabernas que, por su estructura más ligera, sufrieron menos daños. Esta pregunta rompió la unidad del pensamiento europeo. El famoso filósofo Voltaire escribió su poema sobre el desastre de Lisboa, atacando el optimismo ciego de la época. Para muchos fue el momento en que el hombre moderno empezó a dudar de que el universo tuviera un propósito moral. El desastre de Lisboa obligó a la humanidad a buscar explicaciones naturales en lugar de castigos divinos. En medio del caos surgió una figura clave: Sebastián José de Carvalho e Melo, mejor conocido como el Marqués de Pombal. Mientras el rey José I se hundía en un estado de pánico y claustrofobia, de hecho, el rey nunca volvió a vivir en un edificio de piedra, prefiriendo vivir en un complejo de tiendas de campaña de lujo el resto de su vida. Pombal tomó el control. Su frase fue legendaria: "Y ahora, enterrar a los muertos y cuidar a los vivos". Pombal no solo organizó la limpieza y la reconstrucción, sino que hizo algo revolucionario. Envió un cuestionario a todas las parroquias del país. Preguntaba cuánto tiempo duró el sismo, en qué dirección se movió la tierra
si el mar subió o bajó, y qué animales se comportaron de forma extraña. Este fue el primer intento sistemático y científico de estudiar un terremoto. Por esta razón, el Marqués de Pombal es considerado hoy el padre de la sismología moderna. Lisboa fue reconstruida no siguiendo el trazado medieval, sino con un diseño racional e ilustrado. Se inventó la gaiola pombalina, una estructura de madera flexible dentro de las paredes de piedra diseñada para balancearse pero no caer durante un sismo. Fue posiblemente el primer código de construcción sismo resistente de la historia. El terremoto de Lisboa de 1755 nos dejó una lección que todavía estamos aprendiendo: la fragilidad de nuestra civilización frente a los ciclos de la naturaleza. Nos enseñó que el progreso no es una línea recta y que la razón es nuestra mejor herramienta frente a lo inesperado. Hoy, cuando caminas por la Baixa de Lisboa, caminas sobre los restos de esa tragedia y sobre la resiliencia de quienes decidieron que de las ruinas podían hacer algo mejor. Porque aquel día no solo se derrumbaron edificios, se derrumbaron certezas, y de ese polvo nació el mundo moderno. Si esta historia te ha hecho mirar el pasado con otros ojos y te ha recordado lo asombroso que puede ser nuestro mundo, te invito a que te suscribas a Otra Historia. No olvides darle a la manito de me gusta y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Comenta aquí abajo: ¿conocías la magnitud de este desastre? ¿Qué otra historia te gustaría que exploráramos? Comparte este video con tus amigos. Recuerda que todo esto es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles otra historia interesante. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo programa.